Vamos a escuchar de su palabra, pero primero los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre nuestro, en esta mañana, Señor, estamos agradecidos por el recurso de tu palabra, pues tú nos has enseñado que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, reconocemos la necesidad que tenemos de escuchar, de meditar, de interiorizar y obedecer tu palabra. Ven, Señor, capacita a tu siervo para exponerla con claridad y con precisión bíblica, Señor. Que tu congregación sea nutrida, Señor. Que nuestras almas sean fortalecidas. Que veamos más claramente el amor de nuestro Señor y Salvador y su obra en nosotros. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, como nuestras vidas están edificadas sobre el fundamento de la palabra de Dios, los invito en esta mañana que vamos a iniciar nuestro mensaje leyendo la palabra de Dios. Allí en el Evangelio de Juan vamos a ver una porción muy conocida y un versículo muy especial, muy conocido, con el cual se basa el mensaje en esta mañana. Entonces los invito allí al capítulo 14 del Evangelio de Juan, aunque el versículo base es el versículo 6, vamos a leer desde el versículo 1 para mirar algo del contexto. Dice así la palabra del Señor: no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Con este pasaje en mente, los invito a que me acompañen a considerar 3 puntos en el desarrollo del mensaje de hoy. Hemos titulado entonces el mensaje El camino a casa. Tenemos una idea principal, como todos nuestros mensajes. La idea en esta mañana es: si tu vida es Jesús, podrás transitar por el camino y abrazar la verdad. Si los seguidores de Jesús hace 2000 años, si ellos hubiesen aceptado adorar a Jesús y al César al mismo tiempo, no hubiesen tenido ningún problema. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos insistían en que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ellos insistían en que hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Ellos proclamaban lo mismo que nosotros estamos predicando hoy en día, que hay un solo Señor, que hay un solo Salvador, y no es
ninguna autoridad humana. Mis hermanos, esa exclusividad de nuestra fe es lo que hace ver un tanto odioso el cristianismo a los ojos de los incrédulos. Esa exclusividad, solo el Señor, solo Cristo. Sobre todo en esta época en la que estamos viviendo un ambiente pluralista, de mente amplia, ¿no? Y de mucha libertad. Cada cual tiene derecho a tener su propia verdad. Cada cual tiene derecho a tener su propio sistema de valores. Eso es lo que estamos viviendo actualmente. Todo es relativo. Y entonces, si alguien se atreve a defender la existencia de una verdad absoluta, está arriesgando a que de pronto lo cataloguen como un terrorista intelectual, cuando defendemos una verdad absoluta como ella. Ahora, es preciso entonces hablar también, de algo de tolerancia, ¿verdad? La tolerancia como una virtud, no como un defecto. Y digo, no tiene nada de malo, digamos, mostrar consideración por las ideas de los demás, aunque difieran de las nuestras. Y allí se ha metido, no sé si lo han notado, pero actualmente en toda esa información que nos llega nos hablan de respeto por los demás. Entonces debemos respetar y considerar a los demás grupos que no piensen como nosotros. Y hemos sido atacados. Y ya nosotros somos como una minoría y ya no nos respetan prácticamente. Hay comunidades que nos atacan directamente. Y no existe ese respeto. Yo hablo de consideración y de respeto. Pero mis hermanos, ¿qué debemos hacer cuando una persona está evidentemente equivocada? Evidentemente equivocada. ¿Debemos tolerar su error? ¿O debemos ayudarlo a tener un mejor entendimiento de las cosas? ¿Qué hace un maestro? Pregunto, ¿qué hace un maestro allí en el salón de clases si un niño insiste en que 2 más 2 es igual a 5? ¿Debe tolerar su respuesta? ¿O qué hace un médico cuando su paciente se automedica y el médico sabe que lo que él está haciendo lo va a perjudicar más y lo va a llevar quizás hasta la muerte? Bueno, puede afectar tanto a su salud, pero preguntamos, ¿acaso no sería una muestra de amor que por parte de este médico mostrarle al paciente que está cometiendo un grave error? Pues, mis hermanos, es mucho más crítico cuando se trata del destino eterno de nuestras vidas. Es mucho más crítico. Cuando se trata de nuestra salvación, de la salvación de nuestras almas, no hay cabida para esa famosa frase que dice: todos los caminos conducen a Roma. No, porque hay un solo camino que nos lleva al Padre. Hay una sola opción posible para cualquier persona, de cualquier pueblo, de cualquier raza o de cualquier cultura. Es que no estamos hablando de una filosofía, no estamos hablando de un sistema político, estamos hablando de una persona, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ahora,
Antes de pasar a considerar el contenido de esta declaración allí en Juan 14:6, que es el tema principal en esta mañana, permítame tomar unos minutos para ubicar este texto allí en su contexto. En ese tiempo, los discípulos que estaban con Jesús estaban pasando por un tiempo muy difícil, un momento, una situación supremamente angustiosa, debido a que Jesús ya les anunciaba su inminente partida, como dice allí en Juan 13:33. Juan 13:33 dice: hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y, como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Imaginemos esa escena. Por 3 años, ellos habían compartido sus vidas con Jesús. Digamos que se habían expuesto a sus enseñanzas, a su dirección, a su cuidado. Pero ahora el Señor les dice que se van, que se tiene que ir y que por el momento ellos no pueden ir y seguirle. Y por supuesto esto llena de angustia los corazones de los discípulos después de 3 años de estar con Él en todo momento. Era claro que Jesús ya les había dicho a dónde iba, pero era tal su confusión, porque Jesús les dijo, y conocen el camino a dónde voy, allí en el versículo 4. Estaba claro, entonces, yo voy a la casa de mi Padre. Pero estaban tan angustiados, tan confundidos por la noticia, y a veces uno como que se pierde y se le hace difícil prestar atención. Estaban perturbados. ¿Cómo sería que allí en el versículo 5, Tomás le pregunta, versículo 5, dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo que ustedes, le dice el Señor, cómo que ustedes no saben a dónde voy? Se los acabo de decir. Acabo de decirles, yo voy a la casa de mi Padre. Pero no obstante, el Señor vuelve y da la respuesta con un poco más de información. Y es allí el versículo 6, donde dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás, está como dijera, Tomás, el destino es el Padre y el camino soy yo. Es lo que les estaba diciendo. El destino es mi Padre, pero el camino soy yo. Mis hermanos, miren, la esperanza del cristiano no consiste primeramente en ir a un lugar que llamamos cielo. La esperanza del cristiano es ir al Padre que está en el cielo. Tener comunión con el Padre. Por eso el versículo 2 de nuestro texto dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Ahí, se dan cuenta, el énfasis no está en las moradas, sino el énfasis está en el hecho de que se trata de la casa de mi Padre, de nuestro Padre. Esto me hace acordar de pequeños en casa, nuestros padres cuando íbamos a hacer alguna visita a algún familiar o algún vecino,
siempre en la formación de aquella época nos decían, bueno, vamos para allá a la casa, pero nada de ser confianzudos, decía mi mamá, nada de ser confianzudos, ¿no? No es que lleguen allá y se metan en los cuartos y se metan allá a la cocina y abrir la nevera. Eso era, y obviamente esa es la educación que recibimos. Y si vamos a una casa, pues si no nos invitan a conocerla, pues no lo hacemos, ¿no? Pero hay una excepción a esa regla. Aún de casado, cuando íbamos a casa paterna, ahí entrábamos como Pedro por su casa, porque era la casa de nuestros padres. Vivíamos ya en otra casa, en nuestro hogar, pero cuando íbamos allí podíamos entrar a la casa porque era la casa de nuestros padres. Y ese es el concepto que Cristo quiere traspasar a estos atribulados discípulos en ese pasaje. Esa es la casa de nuestro Padre. Ese Dios todopoderoso que preparó para nosotros un lugar para el deleite de cada uno de los suyos a través de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. De manera, mis hermanos, que cuando lleguemos allí, agotados de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, no vamos a encontrar allá de pronto un letrero que diga no hay vacantes, o que en la recepción nos digan su nombre no aparece aquí en el sistema. No, mis hermanos, cuando allá se pase lista, no sé si recuerdan un himno muy antiguo, ¿no? Cuando allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. A tu nombre feliz responderás. Ahora, vamos ahora entonces a nuestro texto principal. Cuando Tomás le pregunta, versículo 5 nuevamente, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Yo digo que le debemos a Tomás mucho y agradecimiento por esa pregunta, porque por causa de esa pregunta el Señor le respondió con 3 palabras, las más grandes que describen quién es Él. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces vamos a ver el primer punto. Debemos transitar por el único camino. Nuestra idea principal. Si tu vida es Jesús, podrás transitar por el camino y abrazar la verdad. Entonces Jesús dijo, bueno, yo soy el camino. Yo no vine simplemente a decirles a dónde va el camino. Yo no vine a traerles el mapa para que ustedes sepan dónde llegar. No, yo soy el camino. Yo soy el único camino posible. No existe la menor posibilidad de que alguien pueda llegar al Padre por otra vía. Es a través de mí y de nadie más. Todas las otras vías de acceso que los hombres han pretendido usar a través de los siglos están completamente bloqueadas. La religiosidad, por ejemplo, eso no es el camino. Las buenas obras, no, ese no es el camino. Hay un solo camino para llegar al Padre y ese camino no es una doctrina, no es una filosofía, el camino es una persona.
Dice la palabra, aquel que siendo Dios y hombre, dio su vida en una cruz para saldar nuestra deuda con la justicia de Dios por causa de nuestros pecados. Y el mundo, mis hermanos, nos ve con arrogancia cuando nosotros decimos que el cristianismo, en términos de religión, como se menciona en el mundo, que el cristianismo sería o es la única religión verdadera. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El cristianismo es la única religión verdadera. No hay nada más. Cristo es el único Salvador. Y la exclusividad del cristianismo radica en la singularidad de Jesús, en lo especial, en lo singular de Él, de su vida, de lo que hizo por nosotros. Es que Jesús es único. Es que no hay nadie como Él. Él ha podido satisfacer plenamente la justicia de Dios sobre nosotros por nuestros pecados. Y Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y la palabra nadie en original significa nadie. Nadie. Nadie llegará a la presencia de Dios con todos sus pecados perdonados, a menos que se humille delante de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único camino. Ese es nuestro punto número 1. Debemos transitar por el único camino. Vamos al punto número 2. Debemos abrazar la única verdad. Nuestra idea principal. Si tu vida es Jesús, podrás transitar por el camino y abrazar la verdad. Jesús no solamente entonces dice ser el único camino, sino también la verdad. La verdad no se trata simplemente que Jesús sea un buen maestro o intérprete de la verdad. Jesús no dice que Él enseña la verdad más claramente que los demás. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él es la encarnación de la verdad de Dios, que Él es la revelación final del Padre. Todos los profetas que encontramos allí en el Antiguo Testamento, que pues obviamente vivieron antes que Jesús, dieron testimonio de esa verdad. Pero Él se presenta a sí mismo como la realidad última a la que todos estos profetas apuntaban allí en sus vidas. En el Antiguo Testamento apuntaban a Jesús, a la única verdad. Nadie puede conocer a Dios si no es a través de Jesús, porque Él es la verdad verdadera acerca de Dios. Él es la plenitud de la revelación divina. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios. Por eso Pablo, en Colosenses, dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo no sé, mis hermanos, cada uno, hay personas que han estudiado durante toda su vida y tienen muchos títulos, y eso está bien, universitarios, quizá maestrías, doctorados, pero si no conocen la verdad, ¿de qué sirve tanto título? Un cristiano verdadero que conoce la verdad puede que no tenga ningún título, pero tiene la verdad.
Tú conoces a veces personas que sí tienen mentes privilegiadas, intelectualmente hablando, pero si no conocen la verdad, ¿de qué les sirve, mis hermanos? A los amigos, déjenme decirles algo. Yo no sé qué tanto han avanzado en sus estudios, pero de nada te sirve llenar tu cabeza con un montón de información si al final de cuentas desconoces la gran verdad, que es esa verdad que le da coherencia, que le da propósito y que le da significado a todo tu conocimiento. Sin esa verdad, simplemente es una serie de información en su cabeza. Alguien dijo una vez que un montón de ladrillos no hace un edificio. Y es verdad que necesitamos un diseño, ¿no? Necesitamos también una mezcla para poder unir esos ladrillos con mezcla de arena, cemento, ¿sí? Porque es la única forma en que podemos unir esos ladrillos y formar una hermosa edificación. Bueno, lo que estamos diciendo es que si todo lo que tú posees en tu mente es un montón de datos y de información como ladrillos, digamos, allí amontonados, pues porque si desconoces a Jesús, que es la verdad encarnada, tú estás sumergido en una terrible confusión. Tienes mucha información en tu cabeza, pero si no conoces la verdad, que es Jesús, de nada te sirve. Es como ladrillos de información amontonados allí, pero no hay esa edificación. Hay confusión. Todo ese cúmulo de conocimiento que hayas podido alcanzar hasta ahora no te servirá de nada cuando tengas que enfrentar los verdaderos problemas de la vida. Cuando te levantes un día y te preguntes, ¿quién eres tú realmente? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de tu existencia en el mundo? Cuando te llegue ese turno de tener que atravesar el umbral de la muerte, te darás cuenta de que tu razonamiento independiente y autónomo no te va a servir de nada. Toda esa información no te va a servir de nada. Bueno, y aclaro, no es que esté yo menospreciando el conocimiento intelectual, ¿no? O académico. Lo que estamos diciendo es que no es lo mismo conocer verdades que conocer la verdad. No es lo mismo. Y la verdad, como dije, no es un sistema filosófico. La verdad es una persona, es el Dios encarnado, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Si tú no le conoces a Él, si tú no tienes una relación personal con Él, estás en tinieblas. Aunque seas brillante en otros aspectos de la vida, y si mueres así, ningún conocimiento podrá aliviar el dolor cuando tengas que pagar por tus pecados allí en el infierno. Por eso, mis hermanos, el segundo punto, debemos abrazar la única verdad. Y vamos al tercer punto. Debemos vivir en la verdadera vida. Nuestra idea principal nuevamente, si tu vida es Jesús, podrás transitar por el camino y abrazar la verdad. Entonces dice nuestro texto, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Yo creo que esta es probablemente la parte más crítica de esta declaración. Voy a explicar por qué. Jesús ha dicho que Él es el único camino, que Él es la única verdad, pero el hombre incrédulo no puede verlo a Él de ese modo. No puede ver a Jesús como el camino, como la única verdad. ¿Por qué? Porque el incrédulo está muerto. Está muerto. Espiritualmente muerto. Y es por el hecho de no tener esa vida espiritual que el hombre en su pecado no quiere transitar por el camino y no puede tampoco ni siquiera abrazar esa verdad. Vamos aquí a Juan, pero en el capítulo 1, versículo 4. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Vida y luz, nos dice este versículo. Esa luz que brilla en medio de las tinieblas. Yo, por ejemplo, yo no tengo que tratar de probarles que en este salón, en este momento tenemos luz, ¿verdad? Es evidente que tenemos luz. Bueno, la gloria de Jesús también es evidente. Pero el hombre incrédulo no puede verla. No puede verla, ¿por qué? Porque está muerto, muerto espiritualmente. Así como un cadáver no puede reaccionar a un estímulo físico, un cadáver espiritual no puede reaccionar a un estímulo espiritual. El hombre incrédulo está ciego a la gloria y a la hermosura de Jesús. Y por eso se mantiene allí en la incredulidad. Cristo dice, yo soy el camino, ven a mí, yo soy la verdad, ven a mí. Pero él no puede verlo porque está muerto. Para poder ver la luz de la gloria de nuestro Señor, necesitamos una nueva vida. Es esa nueva vida en Cristo lo que nos permite una visión normal de las cosas. Esto es lo que Juan nos está diciendo aquí. Acompáñenme allí en Juan 8:12. Dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vida. La luz de la vida. Otra vez aquí se menciona luz y vida. Si no hay vida, tampoco hay luz. Si no hay vida, tampoco hay entendimiento. El incrédulo no puede responder al evangelio. El incrédulo no puede transitar por ese camino que es Jesús. El incrédulo no puede abrazar el hecho de que Jesús es la verdad. ¿Por qué? Porque Él está muerto. A menos que Cristo le dé vida, porque Él es vida. Como dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el pan de vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A los amigos, yo no sé
qué tan saludable pueden estar físicamente y qué tanto creas que, bueno, yo no creo en Dios, no creo en el camino, ni la verdad, ni la vida, pero vivo muy bien. Y eso es la mentira que ellos mismos se dicen como incrédulos, ¿no? Yo vivo muy bien. Déjeme decirle algo. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, amigo, tú eres un cadáver espiritual ambulante. Es como un zombi, ¿no? Un zombi que anda por allí, un zombi espiritual. Porque Dios nos ha dado vida eterna. Ahí en Primera de Juan, en su carta dice, esta vida está en su Hijo. Es claro, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. De hecho, ¿saben en qué consiste la vida? La verdadera vida. Mire lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Hay un solo Dios verdadero, un Dios lleno de gloria, lleno de hermosura, de majestad. Y hay un solo medio para conocer ese Dios. Hay un solo medio para reconciliarnos con ese Dios, para poder disfrutar de Él. Eso sí es verdadera vida. Conocer a Dios en Cristo, deleitarnos en Él, encontrar en Él plena satisfacción. Todo lo demás, mis hermanos, es muerte, tinieblas, confusión. Pregunta, pero si el hombre, y posiblemente se pueden estar preguntando esto, si el hombre entonces queda claro que está muerto en sus delitos y pecados y no puede ver la gloria de Jesús porque está ciego a esa gloria, eso es lo que hemos dicho, ¿verdad? ¿Para qué entonces predicamos el Evangelio? Si ya está muerto y el incrédulo no va a ver ni el camino, ni la verdad, ni va a tener vida porque está muerto. Tal vez en esta semana pensaste en algún momento, ay no, voy a invitar a fulanito o a sultanita a la iglesia este domingo, a un familiar o a un vecino. Pero de pronto te preguntas, pero si lo invito y está muerto, no va a escuchar nada, ¿sí? Tal vez él no va a poder transitar por ese camino, él no va a poder abrazar a Cristo en la verdad, a menos que tenga vida, es lo que estamos diciendo, pero está muerto. Entonces, ¿cuál es, digamos, la secuencia aquí, del pensamiento aquí? Cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, pero él dice también que él es la vida, yo soy la vida. Y si tú me tienes a mí como la vida, dice Jesús, no vas a poder transitar por el camino si no tienes vida. No puedes abrazar la verdad si no tienes vida. Pero Él nos dice, yo soy la vida. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Para qué predicamos el Evangelio si es el nuevo nacimiento lo que hace posible que un hombre pueda creer en Jesús y llegar a ser un hijo de Dios? Bueno, mis hermanos, la razón
por la que predicamos y debemos predicar siempre el Evangelio, la razón por la que presentamos a Jesús como el único camino al Padre es precisamente porque Dios usa este mensaje que el mundo rechaza para traer a los pecadores a Jesús. Nosotros presentamos a Jesús como el único camino al Padre porque ese mensaje que el hombre rechaza con todas las fibras de su ser es al mismo tiempo el instrumento poderoso que Dios usa para salvar a los pecadores. Por eso no debemos dejar de compartir lo que estamos viviendo y de enseñar y de llevar a las personas a los pies de Jesús. ¿Ustedes recuerdan por qué Juan escribió el Evangelio de Juan? Allí en Juan 20:31. Dice, pero estas se han escrito para que ustedes ¿qué? Crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Vida en su nombre. Todo lo que Juan escribió en su Evangelio, incluyendo el hecho de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, todo lo que Juan escribió, lo escribió para que nosotros podamos creer en Jesús. Por eso, mis hermanos, no tratemos de pulir el mensaje del Evangelio cuando lo estemos compartiendo. No trate de quitarle, digamos, al Evangelio algunas cosas que al incrédulo le desagradan. A veces decimos, no, esta parte me la salto porque esta persona con la cual estoy hablando o evangelizando se va a asustar o no va a querer seguir escuchando algo. No trates de pulir el mensaje. Hay una de las cosas que el incrédulo más le desagrada es que nosotros digamos que no hay más salvación que no sea en Jesús. ¿Sí? Y eso lo hemos evidenciado. Yo creo que todos nosotros cuando estamos compartiendo de la palabra, aceptan que hay Dios, pero cuando uno específicamente habla de Jesús, viene ese rechazo. Cuando nosotros le decimos que no hay salvación en ninguna otra creencia del mundo que no sea en Jesús. Y que por eso nosotros defendemos nuestra fe, el cristianismo. Así es que no te asustes o tengas temor al predicar la exclusividad del cristianismo en este mundo que no tolera este tipo de absolutos o de verdades absolutas, porque Cristo sigue siendo el único camino al Padre. Por la bendita gracia de Dios es que tú y yo ya estamos en ese camino, en el camino que nos lleva a la casa de nuestro Padre. Así que no importa lo que nos digan, no importa cómo nos traten, no importa lo que tengamos que sufrir. Saben que los primeros cristianos, ellos estuvieron dispuestos a ser echados allí a las fieras, allí en el Coliseo romano, antes de dejar de proclamar que Jesús es el Señor, el único Señor. O sea, se dejaban llevar. No les decían que negaran a Jesús y ellos no. Él es el único Señor. Y los echaban allí a las fieras. ¿Y sabe por qué lo hacían? Porque ellos tenían la plena certeza de que el día
que cerraran sus ojos en el Coliseo, los iban a abrir allí, en la casa del Padre. Mi amado hermano, esta promesa está vigente hoy, igual que hace 2000 años, porque Cristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Y la realidad de quién Él es y de lo que Él hizo a nuestro favor allí en la cruz del Calvario. No ha sufrido ninguna variación. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así, mis hermanos, que nunca llegará el día en que haya otro camino, en que haya otra verdad, en que haya otra vida. Mis hermanos, debemos darle gloria a Dios, porque por su gloria y por su misericordia, Jesús, que es la vida, tuvo piedad de ti y te dio vida para que tú puedas ver su gloria, puedas abrazarlo a Él como el único camino y como la única verdad. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, te damos las gracias por tu gran misericordia en enviarnos a un Salvador poderoso e íntegro para salvar a pecadores como nosotros. Señor, si nuestra esperanza estuviera en nuestros argumentos, en nuestras palabras, ¿qué sería de nosotros? Pero nuestra esperanza está en ti, Señor, porque el poder está en ti. Cristo no solo nos indica el camino, Él es el camino. Él no solamente enseña la verdad, Él es y vivió esa verdad. Todos buscamos una vida mejor, Señor. ¿Cómo hallarla? Solamente Jesús puede decir, yo soy la vida. Magnifica tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.